Los comanches son una de las tribus más famosas y coloridas del oeste americano. Sin embargo, pocas veces las ideas sobre ellos van más allá del conocimiento de la existencia de una tribu salvaje y desenfrenada. Al mismo tiempo, la historia de los comanches y su lucha por sus tierras es lo suficientemente curiosa como para contarla en detalle. El pueblo comanche apareció en el sur de los Estados Unidos actuales bastante tarde según los estándares históricos. Siguieron las manadas de bisontes a las vastas llanuras al norte de México en el siglo XVIII. Los comanches fueron una de las primeras tribus del norte de América en domar caballos, y rápidamente convirtieron a los caballos en uno de los cimientos de su ahora olvidado reino. A principios de siglo, los comanches aparecieron en las fronteras de las posesiones españolas en México y rápidamente adquirieron una temible reputación. Había pocos comanches, en los albores de esta tribu, solo unas 8.000 personas. Sin embargo, demostraron ser excelentes comerciantes y guerreros. Al principio, los españoles se perdieron el surgimiento de una potencia joven y agresiva. Sin embargo, durante el siglo XVIII se convirtieron en un problema cada vez mayor. Los comanches atacaron a los europeos y las tribus vecinas principalmente para capturar caballos y cautivos. La escala de estas incursiones adquirió gradualmente proporciones amenazantes. Rápidamente hicieron retroceder a los apaches desde las llanuras del sur y se dirigieron a las ciudades españolas. Las expediciones punitivas españolas se estrellaron contra el vacío. Las vastas extensiones de Texas, Kansas y Nuevo México se convirtieron en una fuente de problemas constantes. El estado comanche no aparecía en los mapas, pero esto no hacía que su zona de influencia fuera menos real. Otro problema, desde el punto de vista de los europeos, por supuesto, fue el rechazo fundamental de los comanches al alcohol. El agua de fuego no los debilitó. Finalmente, los comanches no eran salvajes primitivos en absoluto, al menos en términos de diplomacia. Constantemente hicieron y rompieron alianzas, demostrando cada vez ser fuertes contra un oponente más débil. Mientras asolaban Texas, al mismo tiempo seguían siendo socios comerciales deseables en Nuevo México. Capturando a personas de otras tribus como esclavos, rápidamente los vendieron a los europeos. Además, los propios comanches no eran una sola nación, sino una alianza de clanes separados, por lo que nadie pudo concluir una paz duradera con todos a la vez. Además, el propio México entonces era un gran quebradero de cabeza para la corona española. Los propios españoles no mantuvieron firmemente la periferia lejana. En la década de 1820, México se separó por completo de la decrépita metrópoli. Aprovechando esto, los indios guerreros presionaron constantemente en Texas y las tierras circundantes, robando a los colonos como si fueran pegajosos. Los comanches criaron caballos con éxito, llevaron a cabo la selección y, en el asunto del robo de caballos de otras personas, no tenían igual. Sí, la caballería normal podría haber matado a cientos de comanches, pero no eran tan estúpidos como para luchar de frente. Su elemento eran las rápidas incursiones repentinas. Las bandas de comanches asaltaban en pequeños grupos, atravesaban vastas áreas de forma rápida y desapercibida, a menudo moviéndose de noche, y atacaban una ciudad en algún lugar a 100 millas de su punto de partida. A principios del siglo XIX aparecieron nuevos vecinos en la frontera comanche. Estados Unidos compró la enorme Luisiana a Francia y poco a poco se adentró en las profundidades del continente. Las primeras reuniones fueron bastante pacíficas. Para los estadounidenses, el territorio de los comanches estaba ubicado lejos. Además, los indios tenían una gran cantidad de bienes estratégicos, los caballos. Para los comanches, Texas seguía siendo un área mucho más atractiva para las incursiones a caballo. Texas era casi la única zona donde nunca había habido paz con los comanches. Por cierto, los comanches de buena gana incluyeron cautivos en su pueblo. Un artesano podría encontrar fácilmente un trabajo en su especialidad, y las personas suficientemente persistentes, valientes y diestras podrían convertirse en guerreros. El hábito de ganar cautivos para el bando propio creaba regularmente los conflictos más insólitos. Los blancos o los mexicanos partían constantemente para la incursión en el sur, rompiendo con las raíces y prefiriendo la vida en la tribu. Algunos de ellos fueron considerados luchadores feroces incluso para los estándares de los indios naturales. Esporádicamente en las llanuras se producía un fenómeno muy exótico, los negros comanches. Las mujeres también solían participar en redadas. Sin embargo, durante el siglo XIX, el imperio comanche de comercio y saqueo llegó a su fin.
Los primeros signos de una tormenta ya se podían ver en la década de 1830. El hecho es que los estadounidenses gradualmente reubicaron a las tribus indias en el oeste y los colonos llegaron a los lugares vacíos. Los colonos atravesaron territorios que los comanches consideraban propios, o incluso se asentaron en ellos. Además, el problema de Texas no ha desaparecido. Afortunadamente, el progreso no se detuvo, y en la década de 1830, los revólveres comenzaron a aparecer en masa en la frontera. Los Texas Rangers se han convertido en oponentes mucho más peligrosos que antes. En 1845, una paz no vista durante mucho tiempo llegó a la frontera de Texas. En el mismo año, 1845, ocurrió un evento que jugó un papel casi fatal en la historia de los comanches. Texas se rebeló contra México en 1835 y finalmente se unió a los Estados Unidos. Esto significaba que el comanche ahora se enfrentaba a un oponente mucho más peligroso que antes. Luego comenzó la fiebre del oro en California y una ola de colonos blancos invadió el territorio comanche. Al principio, los estadounidenses decidieron pragmáticamente comprar a los indios y se comprometieron a pagarles tributo en bienes. Sin embargo, nada salió de esta aventura, porque los comanches tomaron las ofrendas más como una señal de debilidad, y dejaron a los colonos solos, pero no en Texas. Todavía no era posible lidiar con ellos, pero alrededor de 1848 los comanches sufrieron un terrible golpe. Los contactos constantes con los colonos trajeron a las tribus un enemigo más peligroso que los Texas Rangers, la viruela. Solo había alrededor de 20.000 comanches, y las epidemias acabaron con 8 de ellos. Los allanamientos no cesaron, pero ahora varias circunstancias han cambiado a la vez. Las enfermedades redujeron el número de comanches, y en lugar de los territorios libres escasamente poblados ahora estaba ocupado por estados estadounidenses densamente poblados. La década de 1850 fue una época de golpes catastróficos contra los comanches. Alrededor de la Comancheria se estrechó un cerco de fuertes. La caballería y los guardabosques asaltaron el área tribal. Durante una de estas redadas, los Rangers recapturaron a la cautiva blanca Cynthia Parker. Su historia es una de las más dramáticas de todo el salvaje oeste. En 1836, Cynthia fue capturada por los comanches a la edad de 9 años. Fue criada como una niña india y pronto pasó a ser una líder, de quien dio a luz a uno de los más grandes guerreros comanches, Quon Parker. Sin embargo, a pesar de las circunstancias de este matrimonio, ella se instaló perfectamente en la tribu, se enamoró de su esposo y quedó satisfecha con el matrimonio. Se la vio varias veces en campamentos indios, pero no daba la impresión de ser una concubina privada de sus derechos. El esposo, aparentemente, compartió sentimientos tiernos, no tenía otras mujeres. Cuando Cynthia fue devuelta a la gente blanca, se derrumbó psicológicamente. La india blanca intentó escapar varias veces y murió unos años después, agotada por la depresión. Mientras tanto, en la zona tribal, había pocos sucesos románticos. La guerra civil impidió que los estadounidenses tomaran medidas enérgicas contra los comanches. Texas era un estado confederado, cada soldado contaba para los sureños. Muchos de los fuertes alrededor de la Comanchería estaban vacíos, por lo que los indios comanches, Kiowa, Lakota, Cheyenne lanzaron una campaña de incursiones como en sus mejores días. Cortaron las carreteras para que solo pudieran pasar grandes grupos armados. Los ranchos y pueblos de Texas fueron aterrorizados, los indios tomaron en cautiverio a mujeres y niños en masa. Al final de la guerra civil, los estadounidenses parecían tener que empezar de nuevo. Pero los tiempos han cambiado. En 1866, los Kiowas, una tribu aliada con los comanches, capturaron a una familia blanca, mataron a niños pequeños y al padre de familia, deshonraron a las niñas y las liberaron a cambio de un gran rescate. Esta redada fue llevada a cabo por los Kiowas, no por los comanches, pero fue parte de un proceso único que enfureció al gobierno federal. Había un verdadero nido de avispas justo al lado de los Estados Unidos. Fue la incursión más famosa, pero lejos de ser la única. Durante una de las batallas, los indios incluso casi matan a William Sherman, el famoso general de la guerra civil. Las tácticas de los indios resultaron ser bastante efectivas. Las expediciones punitivas hasta ahora han causado dolor y vergüenza a los estadounidenses con mucha más frecuencia que éxito y gloria. Sin embargo, los comanches tenían un punto débil evidente. Todavía era poco realista alimentar a una gran tribu con incursiones.
La base de la economía de las tribus de Indian Plains eran las manadas de bisontes. El cuerpo entero de un animal se usaba en la economía, la piel se destinaba a viviendas, arneses y ropa, pezuñas y cuernos, a herramientas y utensilios, la carne era el alimento principal. Cuerdas, pegamento, armas, instrumentos musicales, literalmente, ningún lugar podría prescindir del bisonte. Afortunadamente, grandiosas manadas se movían por las llanuras americanas, decenas de millones de bisontes vivían en su apogeo en las estepas y los bosques. Fue en este talón de Aquiles donde golpearon los comanches. Inicialmente, el exterminio de los indios no era el objetivo de la matanza de bisontes. Los cazadores mataban a estos animales por sus pieles. Además, las empresas ferroviarias estimularon el fusilamiento. Durante las migraciones, los rebaños destrozaban las vías. Sin embargo, muy rápidamente, los funcionarios y militares se dieron cuenta de que cualquier tribu india podía ser domesticada de esta manera. Habiendo perdido la oportunidad de cazar búfalos, los guerreros más orgullosos cayeron en una completa dependencia de las raciones del gobierno. Algunos cazadores han exterminado varios miles de bisontes en sus carreras. En la década de 1860, comenzó la matanza masiva de estos animales en todo el territorio comanche. Durante varios años, el ganado ha disminuido en un orden de magnitud. En 1874, los comanches se dieron cuenta de que el desastre se cernía sobre ellos. La amenaza del hambre los empujó a la rebelión. Fue dirigido por el último gran líder de los comanches, Quanah Parker, el hijo del líder y un cautivo blanco. Los indios comenzaron a atacar a los cazadores y guarniciones blancas. Los soldados y los comanches libraron batallas desesperadas durante muchos meses, pero su resultado era inevitable. La destrucción del búfalo socavó rápidamente la fuerza de los indios. Quanah Parker, a la cabeza de su tribu, ahora más como una banda guerrillera, se precipitó a través de las llanuras, ganando escaramuzas, pero perdiendo irremediablemente la guerra. Los rebeldes fueron cegados por la enfermedad y el hambre. Sin embargo, el coraje y la habilidad de este medio indio le dieron fama en las filas enemigas. El coronel Mackenzie, que dirigió las operaciones de contraguerrilla contra los comanches, logró entregar un mensaje a Quanah ofreciendo una rendición honorable a quienes estuvieran dispuestos a rendirse. En ese momento, las fuerzas de los indios se habían secado por completo, solo 1500 hombres, mujeres y niños seguían siendo comanches. Su resistencia se rompió, los comanches fueron expulsados a la reserva. Sin embargo, después de haber perdido la guerra, Quanah ganó brillantemente el mundo. Siendo mitad tejano y mitad indio, logró hacerse suyo para ambos. Siguió siendo el líder y se esforzó mucho en organizar una vida económica pacífica en su tribu. Además, el coronel Mackenzie cumplió su palabra. Robó a los comanches de su orgullo, manadas de caballos de guerra, pero, habiendo vendido los caballos, no puso la ganancia en su bolsillo, como haría algún oficial, sino que compró ovejas y cabras para los indios. El destino de los cabreros no inspiró particularmente a los otrora orgullosos guerreros, pero era la única oportunidad de supervivencia para un pueblo desenfrenado, y Mackenzie mostró una humanidad inesperada para la feroz lucha de exterminio que se desató en las llanuras. Los comanches nunca volvieron a sus vidas anteriores, pero la amenaza de aniquilación ya no se cernía sobre ellos. Por ambiguo que parezca este motivo de optimismo, lo peor de su historia ya ha sucedido. Los años siguientes fueron malos para los comanches y, a principios del siglo XX, solo quedaban poco más de 1000 comanches, pero pronto la gente comenzó a revivir lentamente. En nuestro tiempo, los comanches han sobrevivido, aunque hace tiempo que dejaron de dominar las antiguas grandes extensiones. Hay más de 15.000 de ellos en América, de los cuales la mitad habita en la reserva de Oklahoma. Es cierto que solo 1 a 200 de ellos pueden hablar el idioma de sus antepasados. Los viejos tiempos, cuando los comanches sacudieron el sur desde México hasta Luisiana, ahora son solo una reminiscencia de la leyenda.